Hola, estoy dejando este audio de este Twitter espacio que se ha hecho viral sobre Bitcoin para que quede grabado y no pueda ser eliminado, porque ustedes saben que Twitter elimina los Twitter espacios al cabo de cierto tiempo. Yo aquí soy enfático, soy claro, digo las cosas sin ambigüedad. Tienen que escuchar este audio. Va a tomar una hora de su tiempo, pero esta hora puede cambiar su vida. Buenos días, mi nombre es Ángel García Banch. El espacio de hoy es sal ya mismo de Bitcoin. Cuando Bitcoin está cercano a los $63,000 y aproximándose a su pico máximo histórico de 69,000, mi mejor recomendación es salgan en este mismo instante, así siga subiendo en los próximos días, inclusive suba más, pero salgan de esto porque esto es una trampa Ponzi. ¿Ok? Tienen que salir en este instante. Esta es mi recomendación. Fíjense que es sin ambigüedad, es con claridad. Yo no gano absolutamente nada con esto. Lo que me gano son ofensas, malos tratos, descalificaciones, que se metan con mi currículum, mi hoja de vida, con mis maestrías, mi doctorado, me digan que las he sacado de cajas de detergente, los títulos, en fin, que me ataquen a mí, pero jamás han podido atacar mis argumentos. Por tanto, yo los voy a dejar claros. Como claro dejo la recomendación de salir en este instante de Bitcoin. Eso no quiere decir que Bitcoin no pueda seguir subiendo. Bitcoin puede seguir subiendo, pero están en una trampa y tienen que abrir los ojos, tienen que tener inteligencia para entender que están en una trampa. Esto es una trampa caza incautos, es para cazar a incautos y ustedes deben salir para proteger precisamente a su familia. Bitcoin no es útil para absolutamente nada. Nadie ha podido hasta ahora demostrar que sea útil para algo. La inteligencia artificial se hizo pública en su versión generativa en el año 2022, en el mes de octubre, y ya está transformando nuestras vidas. Bitcoin tiene 15 años y no ha transformado nuestras vidas como tal. ¿Okay? Yo les voy a leer un tweet que yo dejé ayer, ¿verdad? En ese tweet yo dejo muy claro la diferencia entre el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica y el Bitcoin como tal. El dólar estadounidense se introdujo por primera vez hace 84,000 más días, en el año 1792. Desde el primer día que apareció ya circulaba bienes y servicios. Bitcoin se introdujo hace 5,000 y hasta el sol de hoy no puedes comprar con él absolutamente nada, ni siquiera papel higiénico. Okay, esto es importante decirlo. Se ha dicho que Bitcoin es útil para cambiar de jurisdicción. Es decir, yo me puedo ir de una tiranía, tengo mi poder de compra en Bitcoin, salgo por tierra, por mar o por aire, me voy a otra jurisdicción donde pueda vivir mejor y todo lo logro con Bitcoin. Se ha dicho que también es útil para lavar dineros del narcotráfico y del terrorismo. Bueno, yo voy a sostener que ni siquiera es útil para esas dos cosas. Y ya voy a explicar por qué. Lo que está ocurriendo es que hay una brecha entre que aparece algo nuevo y se regula en el mundo de lo monetario. El mundo de lo monetario es criatura del Estado. Eso no quiere decir que el sector privado no pueda hacer innovaciones. El sector privado tiene incentivos para hacer innovaciones porque hay un acuerdo tácito que es producir cosas útiles para la sociedad, paso 1, cambiarlas por dinero, paso 2, y finalmente, paso 3, cambiarlas por cosas útiles para uno y su familia como tal. ¿Qué es Bitcoin?
¿Qué es el papel moneda inventado por los comerciantes chinos durante la dinastía Tang? Es el intento de saltarse el paso 1 y el paso 2 e ir directamente a producir dinero para cambiarlo por cosas útiles para nosotros. O sea, para uno mismo y para su familia. Es decir, es saltarse el Génesis 3:19, que no nos dice que te vas a hacer rico con el sudor de tu frente, pero sí te dice que para ganar el pan tienes que esforzarte. Es decir, para enriquecer no te enriqueces esforzándote, pero sin esforzarte no vas a poder tener el pan. Eso es lo que nos dice el Génesis 3:19 y eso no ha fallado jamás a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Y Bitcoin qué es? Ir a comprar, colocar tu poder de compra, colocarlo en eso que se llama criptomoneda y ver unos gráficos y pensar que por eso vas a enriquecer. Es un activo que está al acceso de todo el mundo. Todo activo que esté al acceso de todo el mundo, por definición no puede enriquecer. ¿Por qué no puede enriquecer? Porque todo el mundo lo puede comprar. ¿Y enriquecer qué es? Diferenciarse con respecto al promedio. Yo puedo decir, soy rico cuando me comparo con el promedio y digo, tengo 10x, 20x, 30x, 40x, 50x, 100x veces la riqueza promedio del individuo promedio en la sociedad. Si todo individuo tiene acceso a Bitcoin, entonces por definición Bitcoin no va a poder enriquecer. ¿Ok? Cuando un individuo sale de una jurisdicción, de una tiranía, por mar, por tierra, por aire, y llega a una jurisdicción preferida, donde pueda hacer una mejor vida, Bitcoin siempre ha estado en el mismo sitio. Quien se ha movido es ese individuo. ¿Ok? Eso hay que entenderlo. Cuando un narcotraficante, cuando un terrorista compra Bitcoin, ¿verdad? El valor de uso es totalmente especulativo, incluido el caso también del migrante que sale por mar, por tierra, por aire hacia otra jurisdicción. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en el mundo real es que como existe una demanda especulativa por Bitcoin, ese Bitcoin puede ser sustituido por fiat y después ir, entonces sí, a circular bienes y servicios. Pero lo cierto es que Bitcoin no sirve para absolutamente nada. Bitcoin no sirve para el consumo, no se consume Bitcoin como si se consume el trigo o el maíz, no sirve para producir como si se usa para producir el oro o el propio maíz, que se requiere semillas de maíz para producir maíz. Y tampoco paga flujo de caja, interés, rentas, alquileres, dividendos, cupones. Bitcoin no sirve para absolutamente nada, igual que el dinero, cuidado. Yo quiero aclarar aquí, el dinero por su naturaleza no sirve para nada. Una tablita de madera tallada, como fueron la primera forma sumeria de dinero, o una ficha de arcilla, ¿de qué sirve? Desde el punto de vista tecnológico, ¿de qué sirve? ¿Se puede producir algo con una ficha de arcilla? ¿Algo físicamente con una ficha de arcilla? No. ¿Con una tablita de madera tallada? No. ¿Paga alguna renta, alquiler, dividendo, flujo de caja? No. Entonces, la verdad es que una tablita de madera tallada, una ficha de arcilla, un papel moneda, unos electrones, al igual que Bitcoin, no sirven por su naturaleza para absolutamente nada. No se come uno ni la tablita, ni la ficha, ni el Satoshi. No lo usa uno de techo ni de vestido, o sea, no lo usa para el consumo. Tampoco lo mete en un proceso productivo ni en lo tecnológico físico ni en lo tecnológico digital. No se produce nada, absolutamente nada, ni con una tablita de madera tallada, ni con una ficha de arcilla, ni con papel moneda, ni con electrones, ni con Bitcoin. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el dinero y Bitcoin? Bueno, para mí son prácticamente idénticos. De hecho, son idénticos. Yo puedo listar cientos, como los entusiastas de Bitcoin citan cientos, ellos son muy buenos citando cientos de atributos de Bitcoin. Yo puedo citar también cientos de atributos de una tablita de madera tallada, o de una ficha de arcilla, o de un papel moneda, o de unos electrones. Pero atributos no son funciones. La verdad es que por su naturaleza, ninguno de ellos funciona para absolutamente nada. El trigo funciona, uno produce pan con trigo,
Uno produce pizza, uno produce, digamos, pasta con trigo o con maíz. Podemos producir más maíz, podemos comer arepas, podemos hacer tortillas. Con el oro, bueno, el oro participa, déjenme decirle, en todas las industrias. No hay ninguna industria en el planeta que no use oro. No importa cuán intensiva sea en servicios, siempre va a usar oro porque siempre va a haber un componente electrónico y donde hay un componente electrónico hay oro. Pero más allá de la electrónica, el oro participa en todas las industrias, en producción de fármacos, en medicina, en odontología, en la industria aeroespacial, en la industria de energía solar, en todas partes aparece el oro. Y los commodities se caracterizan, unos más, otros menos, por aparecer en la producción físicamente de mercancías. Es decir, ¿cuál es el valor de uso no especulativo de una mercancía? Bueno, que una mercancía sirve para producir otras mercancías, es decir, satisfacer necesidades técnicas de la producción o para el consumo, es decir, satisfacer necesidades o preferencias en el consumo. Ahora, que esas mercancías se convierten en commodities financiarizados y podemos especular en torno al curso futuro de sus precios, bueno, entonces lo podemos también meter en el portafolio. Ahora, ¿hay un ancla allí? Sí, claro que hay un ancla. Los commodities se utilizan en la producción. Las acciones, por ejemplo, las acciones no se comen, no se usan para producir nada, pero las acciones nos dan un reclamo sobre la actividad económica. De hecho, el reclamo residual, el ingreso residual, los beneficios empresariales que se manifiestan en el precio de la acción y nos pagan unos dividendos. Entonces nos dan derecho a la propiedad y están conectadas directamente o indirectamente a través de la propiedad con los medios de producción. Luego un bono también está conectado con la producción, con la actividad económica. Una empresa que emite bonos, bueno, paga esos cupones y paga el capital con su actividad económica, con sus ingresos corrientes. Bueno, un papel comercial igual. Una letra igual nos da un descuento, nos ofrece un descuento. Es decir, tiene un valor de uso. ¿Ok? Tiene un valor de uso como tal. Ahora, ¿cuál es el valor de uso especulativo? Perdón, ¿cuál es el valor de uso no especulativo del papel moneda, del electrón, de la tableta de madera tallada, de la ficha de arcilla o de Bitcoin? El valor de uso no especulativo, por su naturaleza, es ninguno. Porque no se usa ni para el consumo, ni para la producción, ni pagan flujo de caja, intereses, cupones, rentas, alquileres, dividendos. Entonces, la verdad acerca de Bitcoin, acerca de la tablita de madera tallada, que es la primera forma monetaria que conocemos, según nos cuentan los arqueólogos y los antropólogos, las fichas de arcilla, el papel moneda, los electrones, Bitcoin, no sirven para nada. Tecnológicamente no producen nada y desde el punto de vista del consumo no satisfacen nada y no pagan flujo de caja. Ahora, ¿por qué el dinero termina siendo útil? Bueno, yo lo he explicado centenares de veces. Porque hay armas y cortes detrás. Es decir, hay un jefe tribal y un sumo sacerdote en la tribu que dice esta ficha o esta tablita de madera sirve para pagar impuestos. Y quien no la acepte tiene la muerte. Como la consecuencia es la muerte. Si no aceptas la ficha, si no aceptas la tablita de madera tallada, entonces la consecuencia es la muerte. Hoy, si no aceptas el papel moneda, si no aceptas los electrones, la consecuencia es la cárcel. ¿Por qué? Porque no puedes pagar tus impuestos. En la sociedad tribal te dan muerte, en la sociedad moderna te dan cárcel, pero el que no demande el token, cualquiera que decida el Estado, que es útil para pagar impuestos, simplemente tiene muerte o cárcel en las sociedades antigua, tribal y moderna. Pregunto, ¿dónde están las armas y las cortes de la criptocomunidad? No las tienen. No las tienen. Esas armas y esas cortes no las tienen. Entonces, hay una historia de transformación en torno a Bitcoin, pero que no termina de plasmarse. Han pasado 15 años y no ha habido la primera transacción. Es decir, yo los invito a ustedes
que vayan en este mismo instante a una farmacia a tratar de comprar fármacos, a un supermercado a tratar de comprar comida, a un cine a tratar de pagar, ¿verdad? No uno que escojan a dedo de un entusiasta de Bitcoin, que hace 99,99% de sus transacciones en fiat y pone la calcomanía allí de entusiasta de Bitcoin. No. Estoy hablando al azar, cualquier cadena de retail, de supermercados, de farmacia. Vayan a comprar algo con Bitcoin, no pueden. Y donde aceptan Bitcoin, es falso que aceptan Bitcoin. Lo que aceptan es un exchange que hace una operación de cambio, fuerza una operación de cambio, tal que al comerciante siempre le llega lo que en su tesorería quiere el comerciante, que es fiat. Porque solo con fiat puede pagar impuestos, solo con fiat puede pagar a proveedores, solo con fiat puede circular sus mercancías, puede, digamos, de alguna forma circular sus insumos, etc. Entonces, lo cierto acerca de Bitcoin es que no es útil. Cuando me dicen a mí, no, es que yo me logré mudar de mi país, tomé un avión o tomé un barco o me fui por tierra, por la selva y llegué a otro país y sigo teniendo mi Bitcoin. Bueno, vamos a estar claros a ver qué ocurrió allí. Bitcoin siempre estaba en el mismo lugar. Quien se desplazó físicamente fuiste tú. El hecho de que tú puedas convertirlo todavía hoy por fiat y entonces ir al supermercado con ese fiat, porque todavía es legal, no está prohibido convertirlo por fiat, no quiere decir que ese valor de uso no especulativo exista. Lo que existe es un valor de uso especulativo, es decir, tú te desplazaste físicamente, tomaste una carretera o te fuiste por la selva a pie o tomaste un barco o tomaste un avión y apareciste en otra jurisdicción donde te sientes que puedes vivir mejor. Pero tu Bitcoin ha estado siempre en el mismo sitio. Lo que pasa es que especulativamente ese Bitcoin se puede cambiar por otro activo y eventualmente al final por fiat y entonces tú puedes ir a cambiarlo por mercancía. Pero no es Bitcoin lo que se está cambiando por mercancía. No es Bitcoin lo que se está cambiando para comprar letras del tesoro, bonos, acciones. No. Si tú quieres comprar letras del tesoro, papeles comerciales, bonos corporativos, acciones, bienes raíces, cualquier cosa, tú necesitas dinero fiat. Si tú quieres comprar mercancías, necesitas dinero fiat. No, que tú eres un terrorista, un narcotraficante, y dijiste, oye, mira, hice esta transacción y logré legitimar. Bueno, pero eso no es un valor de uso, no especulativo de Bitcoin, es un valor de uso especulativo. Tú agarraste Bitcoin, hiciste una operación, lavaste unos capitales y porque hay demanda, escúchese bien porque aquí está la clave, porque todavía existe la demanda especulativa de Bitcoin, tú pudiste, luego de lavar esos capitales, cambiarlos a fiat y poder usarlos en transacciones, bien comprar en el supermercado, en la farmacia, lo que tú quisieras hacer con eso. Pero en el mismo instante que desaparezca la demanda especulativa, toda vez que la no especulativa no existe, tú no vas a poder, como narcotraficante, como terrorista, lavar tus capitales con Bitcoin, porque no lo vas a poder eventualmente, como desaparecerá en algún momento la demanda especulativa, cambiarlo por fiat para poder hacer uso de ese poder de compra mal habido, producto del terrorismo del narcotráfico, o del narcotráfico. Tú eres un migrante que está saliendo de alguna tiranía del planeta. Bueno, y te desplazas físicamente. Bueno, tú puedes convertir ese Bitcoin por fiat y gastarlo en la nueva jurisdicción donde tú quieres vivir. Pero es por una demanda especulativa, es decir, porque el Bitcoin se puede cambiar especulativamente todavía hoy por fiat a través de algunos mecanismos y tú después con fiat puedes comprar bienes, servicios y otros activos. Eso es importante entenderlo porque en el mismo instante que desaparezca la demanda especulativa, demanda no especulativa jamás ha existido. Hay imágenes y videos de Tether comprando unas pizzas, donde el comerciante recibe francos suizos y una foto y una cosa, pero demanda no especulativa no existe. La única demanda de Bitcoin, y es gigantesca indiscutiblemente, es especulativa.
es especulativa. Es decir, es porque hay demanda especulativa de Bitcoin que tú puedes cambiar Bitcoin por fiat y después por mercancías u otros activos. ¿Pero qué significa eso? Que el día que desaparezca la demanda especulativa, toda vez que no existe la no especulativa, entonces no vas a poder lavar dineros del narcotráfico, del terrorismo, no vas a poder migrar con eso. No vas a poder migrar tu poder de compra. Entonces lo que hay que entender es qué explica esa demanda especulativa, porque demanda no especulativa no existe. Y es muy fácil de que lo comprueben. Salgan en este mismo instante a la farmacia a ver si pueden pagar con Bitcoin. Salgan al supermercado a ver si pueden pagar con Bitcoin. Y si pueden pagar, entonces yo estoy equivocado. Pero si no pueden pagar, yo tengo razón. Tiene 15 años que salió Bitcoin. 15 años. Demanda especulativa es indiscutible que hay, es gigantesca, es cuantiosísima. Ahora, no es la explicación correcta que haya una historia de transformación. Es decir, hay dos historias. Hay una historia que yo voy a contar y hay una historia que es la que cuentan los entusiastas de Bitcoin. Los entusiastas de Bitcoin cuentan que Bitcoin va a cambiar el mundo. No te dicen cómo, porque cuando tú les preguntas cómo va a cambiar el mundo, te dicen no tengo tiempo para contarte. Tú eres un dinosaurio, igual no lo vas a entender. Sé feliz siendo pobre. Cada quien tiene derecho al precio de Bitcoin que se merece. Y todo este tipo de cosas. Y es atacarlo a uno, pero jamás darle el valor de uso no especulativo. Cuando te hablan de valor de uso no especulativo, hablan de atributos y confunden atributos con valor de uso no especulativo, es decir, con funciones. ¿Para qué sirve? La tablita de madera tiene también muchos atributos, la ficha de arcilla también muchos atributos, pero no sirve para nada. Hasta que el jefe de la tribu con sus soldados no indica que eso es lo único que va a aceptar para pagar impuestos, esa ficha no sirve para absolutamente nada. Igual que Bitcoin. Hoy Bitcoin, ¿verdad? Existe en el mundo especulativo porque hoy tenemos un mundo financiarizado, ¿verdad? Y claro, hay una historia que es la que cuentan los entusiastas de Bitcoin, que es que viene una transformación y te dicen, cuando les preguntas cuál es el valor de uso no especulativo, te dan atributos, atributos no son funciones, o te dan valor de uso no especulativo de la cadena de bloques que precede la existencia de Bitcoin, o te dan valor de uso de exchanges, o te dan valor de uso como el ejemplo del terrorista, el narcotraficante, o el ejemplo del migrante. Eso es todo especulativo. Es porque existe demanda especulativa que un migrante puede dejar una jurisdicción de una tiranía e irse a una jurisdicción donde quiere vivir mejor, y Bitcoin siempre ha estado en el mismo sitio, y porque existe la demanda especulativa, especulativamente puede cambiar ese Bitcoin por fiat y entonces vivir en la otra jurisdicción de su preferencia. Igual pasa en el caso de la legitimación de capitales, del narcotráfico o del terrorismo. El día, entiéndase bien, el día que la demanda especulativa desaparezca, que puede ser hoy mismo, puede ser mañana, puede ser en cualquier momento. El día, como pasó con Subprime, o como pasó con Subprime, avisaron, mira, en 20 años va a desaparecer la demanda de Subprime. No, de un día para otro desapareció. Claro, en ese caso el Banco Central se intervino porque tenía que salvar a los bancos, pero aquí no va a intervenir. Entonces la gran pregunta es, ¿qué pasa el día que desaparezca la demanda especulativa, toda vez que demanda no especulativa por Bitcoin no existe? Bueno, que ahí se acaba todo. Se acaba todo. Ahí se acaba absolutamente todo. Se acaba la historia de transformación, porque la historia es falsa, la historia no tiene contenido, la historia no tiene fundamentos, no hay transformación. Si hubiese transformación, lo hubiésemos visto, ya han pasado 15 años. Ya han pasado, cuando salió el Internet, bueno, rápidamente vimos cambios. Cuando está saliendo ahorita la inteligencia artificial en su versión pública, rápidamente estamos viendo cambios. Bitcoin tiene 15 años, 5,000 más días. Y todavía en 5,000 días no se le ve su valor de uso no especulativo. O sea, no sirve para circular mercancías, ni nada, ni absolutamente nada. Sirve para engavetarla. O sea, para engavetar Bitcoin. Para eso sirve. Y eso es lo que te llama la criptocomunidad, a engavetar. Entonces, mi mejor recomendación es salir ya mismo y proteger a tu familia. Sal de Bitcoin en este instante, porque lo que vienen son suicidios masivos, generalizados y globales. Y esto es un pronóstico
cierto, esto va a ocurrir con certeza. Y yo voy a grabar este espacio y esto va a quedar grabado para que yo pueda plantearle a todos, yo lo dije. ¿Por qué lo dije? Porque quiero evitar que este tipo de cosas ocurran. Yo no gano dinero con esto. Yo estoy perdiendo tiempo. Yo tengo una reunión. Ahora en unos minutos debería estar preparándola. Una reunión de negocios míos. Y estoy acá. ¿Por qué estoy acá? Castigado por los algoritmos de Twitter que premian prostitución, cantidad y, por supuesto, pro cripto en vez de detractor de cripto. ¿Por qué estoy acá? Bueno, simplemente porque yo quiero dormir tranquilo en las noches cuando ocurran esos suicidios masivos, generalizados, globales, que van a ocurrir y con certeza. Fíjense, yo no estoy hablando aquí con ambigüedad, yo no estoy hablando aquí con dudas, yo no estoy hablando aquí con probablemente ocurra, no, yo estoy aquí afirmando, vienen suicidios masivos globales generalizados. ¿Por qué? Porque esto es un Ponzi. Y la historia no es una historia de transformación, la historia es una historia de desorden monetario y fiscal que ha inyectado piscinas de liquidez, quantitative easing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y déficit fiscal en 2020, 21, 22 de 15, 12 y 6. Eso da 33 puntos del PIB inyectados de dinero base bajo la forma de ingresos corrientes de los hogares. ¿A dónde ha parado ese dinero? Fundamentalmente los bienes raíces, en su gran masa. Luego, tecnológica. Y lo más pequeño, cripto. Pero claro, en cripto, como es un activo más joven que tecnológica y por supuesto mucho más joven que bienes raíces, la reacción porcentual en cripto es mucho mayor. Pero, ¿verdad? Es importante entender que lo que hay acá no es una historia de transformación. Lo que hay es una ingente cantidad de dólares que en algún sitio tienen que parar. Y cuando la gente no tiene miedo, ¿qué hace? Cuando la gente no tiene miedo, se mete en activos riesgosos. Esa es la característica. Cuando no hay miedo, se mete uno en activos riesgosos. Cuando tiene miedo, se mete en activos líquidos. ¿Cuáles son esos activos riesgosos? Bienes raíces, tecnológicas, criptos. Por supuesto, otras acciones también, bonos, papeles comerciales, pero donde se ha ido esas 7 piscinas más la octava post-confinamiento de liquidez, que son capas de liquidez, son 4 billones de dólares, ha sido fundamentalmente a bienes raíces, tecnológicas y cripto. Y esa liquidez se va a absorber, bien sea porque se infle el producto y tenga que ir esa misma liquidez a comprar un producto más caro y no vaya a los activos, o porque se extraiga a través del quantitative tightening, es decir, el Banco Central, la Reserva Federal, venda más bonos que lo que compre de letras. Es decir, pueda bajar la tasa de interés de corto mientras sube la de largo y en términos netos extrae liquidez del sistema. Ya eso por sí solo es suficiente para que se desplome Bitcoin. Por sí solo. Un cambio en la preferencia por la liquidez, en la preferencia por el riesgo, como ocurrió con Subprime. ¿O es que mandaron preavisando unas cartas, digamos, 20, 25 años antes? O como pasó con Madoff. ¿Cómo pasó con Madoff? Con el Ponzi de Madoff, que por cierto tiene el doble de años que el de Bitcoin. El de Madoff llegó a ser creo que 28 años. Bitcoin tiene como Ponzi 15 años. Claro, mucho más grande. Pero, ¿qué pasó? Bueno, de un día para otro. O sea, no es que hubo unas cartas, 25 años. Miren, en 25 años va a ocurrir esto, prepárense. No. Ustedes deberían agradecer este espacio porque yo los estoy preparando. Todo el mundo está en el negocio de venderles FOMO. Todo el mundo está en el negocio de la mentira. Yo estoy en el negocio de la verdad. Entonces ustedes deberían agradecer este espacio. Agradecerlo. Porque yo no gano nada. Yo lo que estoy ganando es detractores, descalificaciones, insultos. Ahora, ¿yo soy idiota? No, yo no soy idiota. Yo simple y llanamente lo que estoy haciendo
es mi trabajo. Yo soy un profesional, yo soy un economista, yo sé que eso es un Ponzi, tengo que decirlo. Más fácil sería callar, pero sería no hacer mi trabajo. Mi trabajo yo lo hago y lo hago bien. Y porque lo hago bien, les anuncio lo que viene. Este es un fraude Ponzi. Bitcoin no sirve para absolutamente nada. ¿Ok? Lo que hay detrás de esa historia son piscinas de liquidez, déficits fiscales. ¿Qué van a hacer? Retiradas esas piscinas de liquidez eventualmente, o el simple cambio de portafolio cuando el público no quiera más riesgo porque tenga miedo y se quiera pasar a lo seguro, va a cambiar su portafolio y van a cambiar los precios. Ya eso es suficiente. Pero si además de eso le sumas al Banco Central retirando liquidez, con mayor razón. Pero si además de eso entiendes cómo es el fraude en su back office, que ocurre en las Bahamas y próximamente en El Salvador, cuando estén plenamente mudados, bueno, es Tether imprimiendo miles de millones en criptomonedas estables, pasándolas a unos allegados, estos realizando compras masivas y simultáneas, disparando el precio, como está ocurriendo en este instante. Vayan a vigilar lo que está haciendo Tether en este instante. Vayan. No me crean a mí, vayan. Revisen. ¿Por qué las impresiones de los demás son de una forma más pequeñas, en primer lugar? Pareciera que si vienen acompañadas de captaciones de dólares, efectivamente. ¿Y por qué las de Tether son redondeadas y son 10 veces el tamaño de las otras? Ah, porque Tether tiene una maquinita para imprimir Tether, para imprimir USDT. Imprime 1.000 millones de USDT, no le cuesta nada. ¿Cuál es el costo? Cero. Lo imprime, se lo entrega a los allegados realizan las compras en el mundo cripto, distribuidamente entre Bitcoin y otras criptos, inflan los precios, los manipulan como está ocurriendo en este instante y después salen legiones, ejércitos, ¿verdad? De promotores, de influencers que son pagados, o sea, tienen una factura, un pago detrás para inyectar FOMO o miedo de quedarse fuera, ¿verdad? Y entonces que se vengan los incautos con liquidez de verdad a entrar. Cuando entran con liquidez de verdad los incautos, ¿qué hacen estos allegados? ¿Venden de un solo golpe y simultáneamente como compraron? No, venden gradualmente, goteado, poco a poco, para salir a un precio superior al de entrada. Porque si vendieran de golpe y simultáneo, entonces se desplomaría y no habrían hecho nada. Lo hacen lentamente en el tiempo, ¿verdad? O sea, compran en un día, pero luego venden en meses. Y poco a poco y gradualmente y coordinadamente para no hacerlo de forma simultánea. ¿Ok? Y esto está bien. Bueno, esto no tiene problema. Mientras el precio vaya para arriba, o sea, si los precios solamente fuesen hacia arriba, no hay problema. ¿Por qué? Porque la verdad es que Tether tiene con qué seguir haciendo esto hasta el infinito. ¿Por qué? Porque tiene una máquina para imprimir Tether. El problema es cuando la gente, bien porque venga una recesión, bien porque se extraiga liquidez, bien porque vengan malas noticias, se solapen con algunos problemas y la gente quiera huir del riesgo, es decir, de bienes raíces, de tecnológicas, de cripto, y se quiera ir hacia letras del tesoro o depósitos bancarios o cualquier otro instrumento más líquido. Porque simplemente tenga miedo. La gente tiene derecho a sentir miedo. Así como ahorita siente que tiene que sumarse, bueno, en algún momento puede sentir que tiene que salirse. Y como con el subprime, eso puede ocurrir de una noche para otra, de un día para otro. Ustedes deberían agradecer este espacio porque yo se los estoy diciendo antes que ocurra. Esto va a ocurrir, insisto, no es que yo estoy dubitativo, no, yo estoy diciendo que va a ocurrir con certeza, sin ambigüedad, lo más claro que un ser humano pueda hablar. Les voy a decir exactamente cómo va a ocurrir. Lo que no les puedo decir porque no lo sé es cuándo. ¿Okay? No tengo la bola de cristal. Me encantaría. Sería un poco aburrido, eso sí. Pero lo que sí puedo hacer es decirles exactamente lo que va a pasar, cómo va a pasar. El cuándo, bueno, solo Dios sabe. Pero mi olfato me dice que puede ser en cualquier momento, en cualquier momento. Ahora, no se guíen por mi olfato con respecto al cuándo, porque primero que no es bueno mi olfato con respecto al cuándo, y segundo que
no hay forma de saber. El olfato no es útil para eso. Pero con respecto al qué y el cómo, presten toda la atención debida. Porque lo que va a ocurrir cuando se cambie la preferencia por la liquidez, es decir, cuando la gente quiera salir de lo riesgoso para irse a lo seguro, quiera salir de bienes raíces, de tecnológicas, de cripto, para irse a letras del tesoro, es que se va a conseguir, en el caso del mundo cripto, que Tether no tiene la maquinita de imprimir letras del tesoro ni de imprimir depósitos bancarios. Es decir, Tether tiene la maquinita para imprimir Tether, pero no para imprimir letras del tesoro o depósitos bancarios. Es decir, en subida no hay problema, en bajada está el problema. ¿Qué va a pasar? Tether va a liquidar cuando vengan a pedirle 10.000 millones de dólares en una corrida, ¿verdad? ¿Qué va a hacer Tether? Va a sacar 10.000 millones de dólares en letras, ¿verdad? Y entonces las va a vender. ¿Pero quién se las va a vender? ¿Tiene participación en el mercado interbancario en Estados Unidos? No, se las va a vender a su intermediario, a su corresponsal y a su intermediario. O sea, 2, 3 pasos antes de que se liquide esa letra. ¿Qué creen ustedes que van a hacer los bancos que le reciban letras que saben que vienen del corresponsal, que a su vez tiene como intermediario a alguien que trabaja para Tether? Bueno, van a castigar esas letras. Sí, yo te doy, pero te las castigo. Basta con que castiguen 5 puntos. Sobre 10.000 millones de dólares, 5 puntos son 500 millones de dólares de patrimonio, de pérdida que tendría que enfrentar Tether. La segunda semana vienen otros 10.000 millones. Ellos tienen 72.000 o algo así. Bueno, vuelven a hacer lo mismo. Vuelven a perder otros 500 millones de dólares. Ya se han básicamente destruido, erosionado 1.000 millones de dólares en este ejemplo en una semana. ¿Qué van a hacer la tercera semana? La tercera semana le van a dar default a quienes le pidan letras o le pidan depósitos bancarios. Es así de sencillo. Y cuando den default aparecerán fondos buitres, gente que especulará que Tether se puede salvar y vendrá y les dirá a esta gente que quiere esos 10.000 millones de dólares, le dirá, mira, yo te doy 9.000 millones. Por supuesto, no es una sola persona que va a pedir 10.000 millones de dólares, son muchos, pero al final van a ofrecer 90 céntimos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica por un Tether. La semana siguiente 80 céntimos. Y así. ¿Y qué va a hacer la gente cuando vea esto? Va a correr, si ya había cambiado sus preferencias, si ya quería salirse de bienes raíces, si ya quería salirse de tecnológica, si ya quería salirse de cripto y además ve esto, bueno, con mayor razón, en manada, a toda velocidad, simultáneo. ¿Y qué va a pasar con el precio de las cripto? Desplomarse. ¿Cómo pasó con Subprime? ¿Cómo pasó con Subprime? Tenían bendición de las calificadoras de riesgo, bendición de las compañías de seguro, tenían todo. Y de un día para otro se fueron a cero. Y claro, el Banco Central compró y sus mortgage-backed securities y entonces después las levantó. Pero esto no va a pasar con las criptos. Lo que va a pasar es que se van a desplomar, se va a recoger liquidez cuando cambie la preferencia por la liquidez, es decir, cuando la gente quiera salir de bienes raíces, tecnológicas y cripto, la gente va a ir a letras, las letras van a recoger liquidez en el sistema, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que para que los mercados financieros se vuelvan a recuperar, no habrá, como sí hubo en los últimos 15 años, acompañamiento monetario. ¿Por qué? Porque esta vez hay inflación y habría un rebrote inflacionario. Entonces, conclusión, la bolsa cuando caiga se va a recuperar, sí, con el paso del tiempo, pero gradualmente, no como vimos la recuperación en el 2010, 11, 12 o como vimos la recuperación post-COVID, o sea, no va a haber inyecciones monetarias, no las va a haber. ¿Por qué? Porque si las hubiese, habría brote inflacionario. La inflación está ahorita agarrada con pinza, con la frontera abierta de par en par para que entren migrantes, es decir, mano de obra extranjera que contenga en torno a un 4% el ratio salario-productividad, que es lo que varía más o menos anualmente, es decir, 5% aumento nominal, productividad, producto por ocupado creciendo el 1%, eso da 5 menos 1, 4.
Eso es 2 veces la inflación meta de 2% del banquero central. Con las fronteras abiertas de par en par. Y ahorita viene la discusión electoral, donde Trump obviamente va a sacar el tema de la frontera. Entonces, eventualmente viene recesión, porque si no puedes contener el ratio salario-productividad, ni siquiera abriendo de par en par la frontera, con oferta de trabajo, entonces vas a tener que reducir la demanda de trabajo, es decir, el tamaño de la economía, es decir, recesión. ¿Y recesión qué significa? Que la gente va a cambiar su portafolio. ¿Qué hace la gente cuando hay bonanza o cuando espera bonanza? Agarra y sale de lo líquido y se mete en lo riesgoso para sacarle provecho a la bonanza. Cuando la gente espera recesión, ¿qué hace? Sale de lo riesgoso y se mete en lo líquido. ¿Por qué? Porque lo riesgoso tiene precios muy sensibles a lo que ocurre con la actividad económica, mientras una letra del Tesoro de los Estados Unidos, el precio lo fija un comité de política monetaria, no unos sentimientos de mercado. Entonces la gente se sale de lo riesgoso y se va a lo líquido. Y cuando se salga de lo riesgoso, lo hará de bienes raíces, tecnológicas y de cripto y saldrá corriendo hacia letras. ¿Y qué va a pasar? Se va a extraer liquidez, los precios van a corregir. Y después, cuando haya caído, no va a haber acompañamiento monetario porque habría miedo de rebrote inflacionario. Entonces, ¿qué viene? Vienen suicidios, vienen masivos, generalizados, globales. Yo debo alertar sobre esto. Yo no gano absolutamente nada con esto. El que quiera visitar mi sitio web puede visitarlo. Yo tengo allí mi libro en Amazon, Camino a la Riqueza, desmontando falacias, revelando la ruta. Pueden buscar en mi bio, pueden ir a hacer mi programa de formación de fundadores e inversores, pueden ir a mis mentorías, pueden ir a mis asesorías estratégicas. Pero yo no gano nada con este espacio. Ni tampoco dependo de lo que haga con mi sitio o con mi libro. Yo no gano en lo financiero, lo que gano es detractores, descalificaciones, insultos. Por algo se los estoy diciendo. Solamente pónganse en mi posición. Yo lo que recibo son insultos, descalificaciones, malos tratos, ¿verdad? Burlas. Y no estoy ganando absolutamente ni un céntimo de dólar con este espacio. No lo gano. Lo que gano es detractores. Lo que gano son ofensas. Entonces, piensen ustedes, ¿por qué alguien haría este espacio? Ah, bueno, porque está movido no solamente por lo financiero, sino está movido por lo espiritual, por bienes que no son solamente de este mundo. Y yo sé que esto termina muy, muy, pero muy mal. Esto termina con suicidios masivos. Por supuesto, en esta red social no nos vamos a enterar de esos suicidios, porque esta red social será corresponsable de esos suicidios. ¿Por qué? Porque si bien la decisión del suicidio es una decisión individual, al promover un scam, un fraude Ponzi como Bitcoin y todas las criptos, se está promoviendo la ignorancia financiera, se está promoviendo pensar que un individuo por tener un activo al acceso de todos va a enriquecer. Se dice inclusive la criptocomunidad que te manda holdear. ¿Por qué te manda holdear? Porque no hay otra cosa que puedas hacer. Puedes circular mercancías, puedes ir a la farmacia con Bitcoin, puedes ir al supermercado, no puedes hacer otra cosa. Te manda holdear y te manda llamar gente más incauto para que el precio vaya hacia arriba. Pero resulta que como subprime, como Madoff, un día puede ir hacia abajo. Y cuando vaya hacia abajo, ¿verdad? No se va a conseguir esta vez como en los últimos 15 años, piscina de liquidez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y post-confinamiento quantitative easing. Esta vez no lo habrá. Esta vez no habrá tipos de interés reales negativos. Entonces tomen conciencia, protejan a su familia, eviten un mal rato. El tamaño óptimo, yo les voy a decir cuál es el porcentaje óptimo de Bitcoin que ustedes tienen que tener en su portafolio. Es 0%. No caigan en la trampa. No caigan en la trampa, dediquen su energía, su espíritu al verdadero lugar del enriquecimiento. ¿Cuál es el lugar del enriquecimiento? La fundación y la inversión. No la compra de un activo al acceso de todo. Que nos dicen que además va a subir siempre más que las mercancías. Porque se atreven a decir que todo en términos de Bitcoin va a caer. Que es lo mismo que decir que Bitcoin va a subir más que el maíz, que el trigo. O sea, si sube más que el maíz, va a desaparecer el maíz. Los productores de maíz se saldrán de la producción de maíz y irán a comprar Bitcoin.
Y cuando se desaparezca el maíz o el trigo, por escasez sus precios se desbordarán, refutando la posibilidad de que esa afirmación sea cierta. Por Dios, hay que usar el cerebro se nos dio para ser usado, no para que lo engavetemos. Usemos el cerebro. Todo lo que hoy ocurre con Bitcoin es especulativo. Desde un narcotraficante, un terrorista que legitima capitales y que porque hay demanda especulativa la puede cambiar por fiat, hasta un migrante que puede salir de una tiranía, de un territorio, Venezuela o de lo que, donde fuese, e ir a otro país y Bitcoin quedarse en el mismo sitio y después, porque hay, repito, destaco, subrayo, todavía, aún, demanda especulativa, entonces lo pueden cambiar por fiat y entonces sí, esa fortuna que tenía, ese poder de compra, lo puede plasmar en una demanda de bienes y servicios y hacer vida en otro sitio donde se sienta mejor. Pero esa demanda especulativa se puede ir a cero. ¿Con qué necesita para irse a cero? Fácil, muy fácil. Primero, puede ser de un día para otro, porque eso es lo que demostró Subprime, lo que demostró Madoff. Segundo, lo que necesita es absorción de liquidez. La absorción de liquidez puede ocurrir con inflación, es decir, con la liquidez como un dato. Si los bienes y servicios cuestan más, bueno, habrá menos para los activos porque la gente siempre va a comprar lo necesario, bienes y servicios, primero que los activos. Luego, si se extrae liquidez, como se va a extraer, también. Luego, ¿qué otra cosa puede pasar? Bueno, puede pasar que cambie la preferencia por la liquidez, que la gente sienta miedo, que venga una recesión, cambie sus preferencias y de querer bienes raíces tecnológicas y cripto pase a querer letras del tesoro. ¿Qué otra cosa puede pasar? Bueno, pueden venir los bancos centrales a extraer también, digamos, en el mercado de capitales, inyectando por el mercado monetario, es decir, vender más bonos que lo que se compra de letras, haciendo que suba la tasa de interés de largo y caiga la de corto. Es decir, podríamos tener un escenario en el que baja la tasa de interés de corto plazo, pero se extrae liquidez. ¿Qué otra cosa puede pasar? Pueden aparecer las CBDCs. Ya con eso, el comerciante que quiere pagar impuestos, necesita pagar impuestos para no ir a la cárcel, bueno, va a aceptarlas, el consumidor también. Eso generará desentusiasmo en las cripto. Pero además de eso, después, eventualmente un día vendrá prohibición. Y después de eso vendrá simple y llanamente encarcelamiento y desaparición física de los que sigan usando Bitcoin cuando sea prohibido. Cuando hay gente que dice, no, la inconfiscabilidad de Bitcoin. ¿De qué sirve la inconfiscabilidad de Bitcoin si tal cosa como esa es cierta? Vamos a suponer que es cierta. No discutamos si no lo es o si lo es. La inconfiscabilidad de Bitcoin no sirve de absolutamente nada. ¿Por qué no sirve de absolutamente nada? Porque toda transacción tiene dos puntas, tiene un flujo nominal y un flujo de bienes y servicios o activos. Entonces, si yo no te pillo por el lado del flujo nominal, te pillo por el lado de los bienes y servicios. Si vas a un comercio, bueno, meto los directores. Por supuesto, Bitcoin jamás se ha usado en el comercio, jamás se ha usado en la compra de otros activos como tal, pero bajo es imposible porque en primer lugar tendría que centralizarse Bitcoin, porque la única forma de que tú puedas ir a una cadena de supermercados con Bitcoin es que vayas a un exchange, el pago del consumidor pase por ese exchange vaya y escriba en los servicios web de la cadena de retail, el merchant del software de caja invoque ese pago, lo convierta en un cobro al consumidor, lo lleve al monitor de caja, libere la mercancía, sea el cajero físico o digital, y pase al RP para reporte de ventas, de supervisión de piso de ventas y supervisión financiera de directores, etc. O sea, por supuesto que eso nunca va a ocurrir. Bitcoin nunca se va a usar en el comercio. Pero bajo la premisa de que un día se usase, bajo el absurdo de que un día se usase, basta simple y llanamente basta con ir a llevar a los directivos presos. ¿Cuántas cajas hay en un piso de venta en Estados Unidos promedio? Bueno, habrá 20 cajas, digamos 20 cajas en promedio. ¿Cuántos cajeros por caja hay? Bueno, habrá 3 turnos. Bueno, 60 cajeros por piso de venta. ¿Cuántos pisos de venta tiene la cadena media en Estados Unidos? 100. Bueno, son 6.000 cajeros. Bueno, ¿tú tienes que meter a los 6.000 cajeros presos? No, tú metes a los directores. Es más, ni siquiera metes a los directores, metes
a la cabecilla de la junta directiva. Listo, se acabó Bitcoin. Se acabó, se acabó. Ah, que tú no circulas mercancías, tú circulas servicios en la web. Tú prestas un servicio, no sé, de cualquier cosa. Bueno, simplemente vas contra ese sitio y lo tumbas. Se acabó Bitcoin. Ah, que tú usas Bitcoin en exchanges y ya ha salido la provisión de Bitcoin. Vas, metes preso a los directores de los exchanges. Listo, se acabó Bitcoin. ¿De qué sirve la inconfiscabilidad? Lo único que sirve es para que el día que mueras, ¿verdad? Ya en el cielo o en el purgatorio, lo más probable es el purgatorio en este caso, es que tú a través del ángel de la guarda de tu hijo, preternaturalmente le pases el código. Pero si estará prohibido Bitcoin, no servirá igual de nada. Conclusión, Bitcoin no sirve para absolutamente nada. No se come, no se viste uno con él, no lo usa de techo, no se usa en el consumo, no se usa en la producción, no paga flujo de caja, interés, cupón, dividendo, renta, alquiler. Se parece muchísimo, muchísimo al dinero. Es casi, yo diría, es idéntico al dinero, en que no sirve para nada por su naturaleza. Tecnológicamente no participa en la producción de nada, del lado del consumo tampoco se consume, no paga flujo de caja, es idéntico, tiene tantos atributos o más que cualquier tablita de madera tallada. La tablita de madera tallada tiene muchos atributos, Bitcoin tiene muchos atributos, la ficha de arcilla, el papel moneda, los electrones, todos tienen atributos, atributos no son funciones. ¿Cómo se le hace que tenga función la tablita de madera tallada, la ficha de arcilla, el papel moneda, los electrones o el propio Bitcoin? Si el tirano en El Salvador lo decide. Bueno, diciendo, esto es lo que yo acepto y lo único que acepto para el pago de impuestos. Si el tirano Bukele en El Salvador dice, ya no se pagan en dólares aquí los impuestos, la única forma de pagar impuestos en El Salvador es con Bitcoin. Bitcoin se convierte en dinero, por lo menos en El Salvador. Ya veremos la respuesta de la comunidad internacional, ya se habrá otra discusión, pero entonces allí yo digo Bitcoin es dinero, al menos en esa jurisdicción, indiscutiblemente. Pero mientras no haya armas y cortes, o sea, capacidad de establecer y cobrar impuestos como para causar la demanda y darle valor de uso no especulativo, no será dinero. Y la criptocomunidad no tiene eso. La criptocomunidad tiene historia, tiene manipuladores como Tether, tiene influencers y tiene toda una estructura para inflar, manipular, traer incautos y después liquidar gradualmente. En la dirección hacia arriba, acompañado de 8 piscinas de liquidez que se inyectaron en 15 años, más 33 puntos de déficit fiscal entre el 20, 21 y 22. Bueno, todo eso es posible y más, de hecho. Y más. La pregunta es, ya arrancó la extracción. Sabemos que el Banco Central no puede reinyectar en el caso de que bienes raíces tecnológicas y criptos caigan porque habría un rebrote inflacionario en estos momentos. Entonces, ¿qué tendría que ocurrir? Bueno, tendría que ocurrir cuando ocurre la caída, un gran cambio en la preferencia por la liquidez y un ajuste brutal en precios, como en 2008. Y entonces, ¿qué va a pasar con la gente? Se va a tirar, va a agarrar en un edificio y se tira para abajo. ¿Y qué estoy haciendo yo? Tratando, así sea, si yo salvo a uno, todo esto habrá valido la pena. Con que salve a uno, es un alma que se salva. Eso es lo que yo gano. Y dormir, obviamente, como un bebé en las noches. Duermo muy tranquilo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo la verdad. Esto va a ocurrir, insisto y lo repito nuevamente, con certeza. ¿Cuándo? No lo sé. Exactamente día, fecha y hora, solamente Dios sabe. Pero la parte que a mí, ¿verdad? A través de el conocimiento, la sabiduría, se me ha revelado producto de mi estudio, de mi análisis, de lo que hay ahí detrás, es el qué y el cómo. El qué es absorción de liquidez, cambio en preferencias por la liquidez, la gente quiera salirse de lo riesgoso, bienes raíces, tecnológicas y cripto hacia lo seguro. Se consiga con que Tether no tiene la impresora de lo seguro. Tiene la impresora de los Tether, pero no de las letras ni de los depósitos bancarios. Tether de default, se desplome la tasa Tether 1 a 1 con el dólar y se ofrezcan 90 céntimos de dólar por Tether, 80 céntimos de dólar por Tether, 70 céntimos y ¡pum! Colapse y venga la gente a vender las cripto, inclusive saltándose a los Tether. ¿Y qué va a venir después? Suicidios masivos, generalizados,
globales. Mi deber es alertarlo. Mi nombre es Ángel García Banch. Yo no gano absolutamente nada con esto, salvo tranquilidad y paz de espíritu. Quien quiera interesarse por una verdadera ruta a la riqueza, ahí está mi libro en Amazon. Saque 16 euros, que es lo que cuesta, o 17 dólares, compre el libro y aprenda cómo enriquecer. ¿Cuál es la verdadera ruta al enriquecimiento? La ruta al enriquecimiento no es comprar Bitcoin, que es un fraude Ponzi que está al acceso de todos. Algo que esté al acceso de todos no puede enriquecer. Porque entonces enriquecería a todos. Enriquecer es diferenciarse con respecto al promedio. Enriquece solo aquel que apoya la transformación ex ante. Porque el enriquecimiento, así como el interés es el pago que hace la sociedad por el sacrificio del consumo o paciencia, el retorno diferencial es el pago que hace la sociedad ya no solamente por sacrificar el consumo, sino la liquidez y tomar riesgo, es decir, no solamente por ser paciente, sino por arriesgarse, conduciéndose el individuo hacia el retiro exitoso. Bueno, el enriquecimiento, que nada tiene que ver con el ahorro, sino con la inversión, es el pago que hace la sociedad ex ante, que hace la sociedad al inversor por anticipar ex ante lo que el mercado va a validar ex post. Cuando tú entras ex post al mercado, tú eres un consumidor o eres un ahorrista, es decir, o le compras el producto a esa empresa que hizo la transformación, a ese emprendimiento que hizo la transformación, o le compras los papeles eventualmente en algún momento, los papeles comerciales, los bonos y las acciones. Cuando tú eres inversor ex ante, antes de salir al mercado, tú apoyas la transformación. Eso es lo que yo explico en mi libro, lo que explico en mi programa de formación de fundadores e inversores, lo que ayudo a llevar a cabo en mis mentorías y en mis asesorías estratégicas. Me despido, feliz día a todos, Dios los bendiga.